Buenas noches. En este video hablaremos del estudio de caso y control o cohorte. Mencionaremos las ventajas y desventajas que estos presentan. Nuestra compañera Ana Lucía nos brindará una breve explicación de qué es el estudio de casos y control y qué es cohorte. ¿Qué son estudios de caso y de controles? Los estudios de caso y de controles nos permiten estudiar la posible relación de varios factores que quizás estén asociados a la enfermedad. Los estudios de caso y de controles se trata de un diseño que comienza con un sujeto que tiene la enfermedad o evento de interés, para después investigar y conocer los diferentes factores que pueden estar relacionados con el desarrollo de dicha enfermedad, lo que hace que la direccionalidad del estudio vaya del efecto a la causa. ¿Qué son casos de cohorte? Los casos de cohortes son un diseño epidemiológico, observacional y analítico. Es el que mayor valor o cercanía tiene en los referentes a la búsqueda de asociaciones causales. Los estudios de cohortes se clasifican según su temporalidad, la cual se define por el momento en el tiempo en que se establece el inicio del seguimiento, a lo que se denomina tiempo cero. Con base a eso existen 3 tipos de estudios de cohorte: prospectivo o concurrente, retrospectivo, histórico o no concurrente, y ambispectivo o mixto. A continuación, nuestra compañera Alejandra Salazar nos mencionará algunas ventajas de casos de control y algunas de cohorte. Bueno, una de las ventajas del estudio de casos y controles es que este se enfoca en casos existentes para luego compartirlos con los que ya existían y luego poder encontrar los posibles factores, como también poder observar los que ya tienen las enfermedades. Otra de las ventajas es que es muy rápido para elaborar y conducir, porque los factores de riesgo solo se estudian una sola vez por medio de la implementación del instrumento o técnica. ¿Esto qué quiere decir? Que no se hace seguimiento constante, sino que se llega más rápido a una conclusión. Otra de las ventajas es que la mayoría de los casos y de los controles siempre se requiere una muestra menor, porque se estudia a la población en subgrupos, sean con enfermedades o sin ellas. Nunca representa ningún riesgo, debido a que su investigación es de observación. Bueno, una de las ventajas del estudio de cohorte es que es un estudio único que existe para observar y estudiar la incidencia registrada por los cambios en los individuos debido a la exposición o no exposición. Otra ventaja es que la relación causa, que es la exposición, y el efecto, que es la enfermedad, es totalmente comprobable, ya que este nos permite hacer un seguimiento totalmente natural, o sea que las observaciones que se den en el transcurso del estudio se pueden describir tal cual se represente. A continuación, nuestra compañera Sari Sánchez nos mencionará algunas desventajas de casos de control y algunas de cohorte. ¿Cuáles son las desventajas de los estudios cohorte? No son eficientes para el estudio de enfermedades, son poco frecuentes, ya que se necesita una tasa alta de estas para poder sacar un porcentaje de ello. No son eficientes para los estudios prospectivos, suele ser de larga duración. Requiere un número elevado de participantes para poder obtener un resultado fijo. Los métodos de diagnóstico pueden variar con el tiempo. El espacio será para nuestro compañero Julián Andrés Muñoz, donde nos hablará del análisis de los 2 casos, caso de control y caso de cohorte.
Análisis de casos de controles y casos de cohortes. Mirando la diferencia entre los casos de cohorte, donde podemos llegar a calcular la razón de riesgos y la tasa de incidencia, en los estudios de casos y controles no se puede estimar directamente la incidencia de la enfermedad en sujetos expuestos y no expuestos. Esto se da debidamente a que los individuos son seleccionados con base a la ausencia y presencia del evento de estudio. Por esta razón, un buen estimador para medir la asociación entre exposición y una enfermedad es la razón de momios, también conocida como razón de ventajas o de productos cruzados. Haciendo un análisis sin paramiento, utilizando la tradicional tabla de 2×2, es indispensable que recordemos que se parte de que el evento ya ocurrió y que se medirá el antecedente de exposición. Ahí es donde entonces podemos calcular los momios de exposición, tanto en los casos como en los controles. Esto es para comparar la posibilidad de ocurrencia de un evento con la posibilidad de que no ocurra bajo las mismas condiciones. Supongamos, poniendo un ejemplo, de que queremos saber si la obesidad es un posible factor de riesgo para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, definiendo obesidad como aquellas personas cuyo índice de masa corporal sea superior a 30. Para ello utilizamos casos de incidentes, es decir, los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica los recogemos en el momento en el que el paciente es diagnosticado, mientras que los controles son seleccionados al azar de la misma población en donde proceden los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Podemos concluir que los estudios de caso y control identifican a las personas que han tenido un evento, ahí vemos los casos, y un grupo de personas que lo han desarrollado, podemos ver los controles. Los estudios de cohorte los dividimos en dos grupos. Primero, son los que siguen a través del tiempo hasta que desarrollan la enfermedad, y el segundo, para evaluar si está asociado o no la exposición a este factor. Muchas gracias